Wally oraba y daba gracias él mencionó, por todas las bendiciones que nos has dado en esta semana. No solamente las bendiciones, no solamente estaban dando gracias por las bendiciones materiales, físicas, económicas, sino que también por las bendiciones espirituales. Y en esta mañana, pues, nuestro tema es las bendiciones de Dios. En muchas ocasiones hemos oído hablar acerca de esto, principalmente a los religiosos, cuando se preguntan, ¿cómo le ha ido, hermano? Y ellos responden, bendecido, bendecido. Y pareciera que se refieren solamente a las bendiciones materiales, a las bendiciones económicas, como diciendo, mira mi negocio, mira cómo todo está prosperando, cómo todo va bien en la vida. Sin embargo, nuestro Señor Jesucristo en el Sermón del Monte, en el capítulo 5 y versículos 45, Él está hablando, está enseñando que debemos de amar a todos por igual, a los enemigos, a los que nos odian, a los que nos aborrecen, a los que nos maldicen. Debemos de bendecirlos, debemos de orar por ellos. Y luego dice en el versículo 45, para que seáis hijos de vuestro Padre que está en los cielos, que hace salir su sol sobre justos y malos, y caer la lluvia sobre justos e injustos. Algo así. Entonces, Dios bendice por igual a todo el mundo. En el primer viaje misionero del apóstol Pablo, cuando llegó me parece que a Listra, y allí dan la sanidad a un cojo de nacimiento, y cuando sucede ese grande milagro, esa grande señal, la gente de allí toma a Pablo y a Bernabé como dioses y quieren hacerles ritos, quieren sacrificar animales con él y preparan allí unos animales, y cuando se dan cuenta, el apóstol Pablo y Bernabé se lanzan a la multitud y les dicen, no, nosotros somos iguales que ustedes, somos hombres iguales que ustedes. Esto lo leemos ahí en el libro de los Hechos, capítulo 14, y como del versículo 14 también en adelante, y está diciendo, somos hombres como ustedes, iguales, y hemos sido mandados para hablaros del Dios vivo, ¿verdad? Ese que predicamos, ¿verdad? Y dice allí en el versículo 15, 16, en las edades pasadas, Dios ha dejado al hombre que siga sus propios caminos, pero si bien no se dejó a sí mismo sin testimonio, haciendo bien a todos, haciendo que la lluvia caiga sobre ustedes y que tengan tiempos fructíferos y haya alegría en nuestros corazones. Entonces, las bendiciones materiales son para todo el mundo. Sin embargo, las bendiciones espirituales solamente se encuentran en Cristo. Así es, en Cristo. Dice el apóstol Pablo, escribiendo a los Efesios en el capítulo 1 y versículo 3, nos dice, bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo. El apóstol Pedro también da el mismo pensamiento, pero con otras palabras, en su primera carta, capítulo 1 y versículos 3 y 4, cuando dice, bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo, que nos hizo renacer, perdón, ¿verdad?
a una nueva vida por la resurrección de Jesucristo entre los muertos. Y luego dice, para una herencia incorruptible, incontaminada e inmarcesible, reservada en los cielos. Entonces, ahí está. Las bendiciones espirituales son más importantes que las bendiciones materiales. Así que, ¿cómo se entra en Cristo? ¿Cómo se está en Cristo? Se está en Cristo por medio del Evangelio. El apóstol Pablo escribe a los Romanos capítulo 1 y versículo 16 y nos dice, no me avergüenzo del Evangelio porque es poder de Dios para salvación, para todo aquel que cree, al judío primeramente y después al griego. Entonces, se está en Cristo cuando se obedece el Evangelio. Se está en Cristo cuando se acepta a Él. En el Evangelio de Juan, capítulo 1 y versículo 11, Juan escribe, a lo suyo vino y los suyos no le recibieron, mas a los que le recibieron les dio potestad, les dio poder de ser hechos hijos de Dios. Y esto no de sangre, ni de carne, ni de voluntad de varón, sino de Dios. Dios nos hace renacer. El mensaje del Evangelio nos habla de la muerte, de la sepultura y de la resurrección de Jesucristo. El apóstol Pablo, escribiendo a los Corintios en el capítulo 15 y versículos del 1 hasta el versículo 4, nos habla y nos dice, además, hermanos, os declaro el Evangelio que os he predicado, el cual también recibisteis, en el cual también perseveráis, en el cual asimismo, si retenéis la palabra que os he predicado, sois salvos, si no creísteis en vano. Luego menciona, porque primeramente os he enseñado que Cristo Jesús murió conforme a las Escrituras, y que fue sepultado y que resucitó al tercer día conforme a las Escrituras. Así que en el versículo 3 dice, porque asimismo os he enseñado lo que Él recibió. Entonces, el Evangelio, al obedecerlo, al creer en Jesucristo, a los que creen en Él, a los que creen en su nombre, a los que le obedecen, se bautizan y están en Cristo. Y tienen, cuando menos, vamos a ver 3 asuntos. Tienen muchas cosas, ¿verdad? Tenemos muchas cosas cuando obedecemos al Señor, pero primeramente, en nuestra lección vamos a hablar de la reconciliación. Somos reconciliados. Cuando somos bautizados, cuando obedecemos a Jesucristo, después de haber oído el Evangelio, de haber confesado que Él es el Hijo de Dios y nos arrepentido de nuestros caminos antiguos, nos bautizamos y somos reconciliados con Dios. La reconciliación es necesaria y es por causa de los pecados, por causa del pecado del hombre. Dios aparta a cada uno de Él. El profeta Isaías en el capítulo 59, versículos 1 y 2, el profeta les dice, no se ha cortado el brazo de Jehová para salvar, ni se ha grabado su oído para no oír, pero vuestras iniquidades han hecho división entre vosotros y Dios. Vuestros pecados han hecho que el rostro de Dios mire a otro lado para no escuchar sus oraciones. Dios está enojado con los pecadores. Así que reconciliación, la palabra reconciliación significa volver a la amistad.
volver a la amistad que se tenía o que se puede tener. Así que si nosotros estábamos alejados por causa del pecado, cuando hemos obedecido a Jesucristo, nos hemos bautizado y hemos permanecido fiel, nosotros somos reconciliados con Dios. Él nos oye, Él nos escucha, Él nos cuida, porque el pecado hace división entre el hombre y Dios. Y solo Jesucristo hace posible la reconciliación. En el libro en la carta que Pablo escribe a los Efesios, en el capítulo 2 y del versículo 11 en delante, prácticamente habla de una reconciliación doble. Es decir, Pablo dice: por tanto, acordaos, está acusando a los efesios de que en otro tiempo, ¿verdad?, ustedes como gentiles eran considerados aparte de la circuncisión, de los del pueblo de Dios. Dice la Escritura: por tanto, acordaos de que en otro tiempo vosotros los gentiles, en cuanto a la carne, erais llamados incircuncisión por la llamada circuncisión hecha en la carne. Y luego dice: en aquel tiempo estabais alejados, sin Cristo, alejados de la ciudadanía de Israel, ajenos a los pactos de la promesa, sin esperanza y sin Dios en el mundo. Pero ahora en Cristo Jesús, porque los efesios son parte del cuerpo del Señor, es la iglesia, vosotros que en otro tiempo estabais lejos, habéis sido hechos cercanos por la sangre de Cristo. Dice: porque Él es nuestra paz, que de ambos pueblos hizo uno, derribando la pared intermedia de separación, aboliendo en su carne los mandamientos expresados en ordenanzas, para crear en sí mismo de los dos un solo y nuevo hombre, haciendo la paz. Y el versículo 14 nos dice: y mediante la cruz reconciliar con Dios a ambos en un solo cuerpo. Entonces miramos que somos reconciliados por medio de la obra de lo que hizo nuestro Señor Jesucristo. La reconciliación, ¿verdad?, es por medio del bautismo. Pablo escribe a los Gálatas en el capítulo 3 y dice: ¿no sabéis que todos los que hemos sido bautizados en Cristo Jesús, ese es en Romanos, en Gálatas dice, Gálatas está para acá, porque todos los que habéis sido bautizados en Cristo, de Cristo estáis revestidos. Gálatas 3, versículo 27. Porque todos los que habéis sido bautizados en Cristo Jesús, de Cristo estáis revestidos. Perdón, me confundí con Romanos capítulo 6, versículos 3, 4, 5 y 6, ¿verdad? Entonces, es por medio del bautismo que la persona se reconcilia con Dios, vuelve a la amistad con Dios. Y si tú no has sido bautizado, si no has sido bautizada, estás enemistado con Dios, estás alejado de las promesas, de las bendiciones espirituales. Por las bendiciones materiales no te preocupes, pues la misma Biblia nos dice que Dios bendice a todos. Dios no se dejó sin testimonio, ¿verdad?, dando a todos todo lo que necesita el hombre. Pero ahora, ¿verdad?, Él quiere que tú vuelvas, Él quiere que vengas, Él quiere que obedezcas a nuestro Señor Jesucristo. Nuestra conducta antes del bautismo la describe el apóstol Pablo en la carta que escribe a los romanos en el capítulo 3,
y versículos 9, en varios versículos, vamos a leer el versículo 9, que pues somos nosotros mejores que ellos, hablando Pablo, somos mejores nosotros los judíos que ellos los gentiles, en ninguna manera, pues ya habéis escuchado, ya hemos acusado a judíos y a gentiles que todos están bajo pecado. Los judíos también estaban bajo pecado cuando Pablo está escribiendo esto. Como está escrito, versículo 10, no hay justo, ni aun uno. No hay quien entienda, no hay quien busque a Dios. Todos se desviaron, a una se hicieron inútiles. No hay quien haga lo bueno, no hay ni siquiera uno. No hay quien busque a Dios. En otras ocasiones he comentado, aunque yo creía que estaba bien, estaba en una denominación, creía que estaba bien, pero en realidad no buscaba yo a Dios, no buscaba a Dios. Y aquí el apóstol Pablo está asegurando eso, que muchos vivíamos de esa manera, no buscábamos a Dios, no buscábamos a Dios. En el versículo 23 dice, por cuanto todos pecaron, todos los versículos hasta el versículo 23 y más, está hablando de la actitud que tiene el hombre para con Dios. Y en el versículo 23 dice, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Así que somos justificados gratuitamente por la sangre de Jesucristo. Así que el que obedece al Señor, el que obedece a nuestro Señor Jesucristo, que le confiesa delante de los hombres, y con su actitud, con su vida que lleva, y se arrepiente de sus pecados, se bautiza, tiene una reconciliación con Dios. Así que el segundo asunto es el perdón de pecados. Las grandes bendiciones o las bendiciones de Dios es la reconciliación. Vamos a ver esos 3 puntos nada más. Hay muchas, por supuesto. La reconciliación y el segundo asunto es el perdón de pecados. En Efesios capítulo 1 y versículo 7 dice el apóstol Pablo, en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados según las riquezas de su gracia. Dice, ¿en quién se está refiriendo a Jesucristo? Tenemos redención, es decir, tenemos rescate. Somos sacados de un lugar a libertad. Tenemos redención. Dice, por su sangre. Y luego dice, el perdón de pecados, según las riquezas de su gracia. Hay muchas riquezas en las bendiciones que Dios nos da. Pero la mayoría de las personas no quieren saber acerca de esas bendiciones. Mis parientes, mis amigos, mis vecinos, no quieren saber de eso. Y nos da tristeza. ¿Qué hacemos? ¿Qué podemos hacer? Orar para que otro más vaya y les predique y les hable de las bendiciones que el hombre puede tener en Dios, las bendiciones espirituales que el hombre puede tener en Dios. Así que en quien tenemos redención se está refiriendo a Cristo. El apóstol Juan escribe en su primera carta, capítulo 3, versículos 4 y 5, todo aquel que comete pecado infringe también la ley, pues el pecado es infracción de la ley. Y sabéis que Él apareció, hablando de Jesucristo, para quitar nuestros pecados. Y no hay pecado en Él. No hay pecado en Él. Cuando leemos esto y
y pensamos y a lo mejor se lo decimos a alguien y no quieren entender, no quieren comprender, y oramos a Dios para que les abra el entendimiento y puedan asimilar algo del Evangelio y puedan ser movidos para buscar la misericordia de Dios. Pero todos los que cometen pecado necesitan saber su responsabilidad. Cada uno de nosotros, cada uno de las personas es responsable por sí mismo. El profeta Ezequiel en el capítulo 18 dice, en el versículo 4 dice, todas las almas son mías, todas las almas. Así que no está excluyendo a nadie. He aquí que todas las almas son mías, como el alma del Padre, así el alma del Hijo es mía. Y luego dice, el alma que pecare, esa morirá. En el versículo 20, perdón, dice, el alma que pecare, esa morirá. El Hijo no llevará el pecado del Padre, ni el Padre llevará el pecado del Hijo. La justicia del justo será sobre él, y la impiedad del impío será sobre él. Es decir, cada quien va a ser responsable. Así que nuestra responsabilidad es hablar del Evangelio. Y la familia, nuestros hijos, obedecieron al Evangelio, pero después llegan a una edad en que ellos no dependen de uno, pero los padres ya hicieron la parte que nos correspondía. Les hablamos del Evangelio, les mostramos a través de nuestra vida nuestra fidelidad y lo que ellos hagan es responsabilidad de ellos. El alma que pecare, esa morirá. Y quisiéramos que nuestros hijos nunca fuesen infieles, sino que permaneciesen fieles en el camino que el Señor nos ha trazado. Cada uno es responsable, porque dice Romanos capítulo 6 y versículo 23, la paga del pecado es muerte. La paga del pecado es muerte. Y casi siempre le damos más énfasis a esta parte, ¿verdad? Pero tiene otra parte muy alentadora, que nos debe de motivar para permanecer. Más la dádiva de Dios, ¿cómo dice? La paga del pecado es muerte, pero la dádiva de Dios es vida eterna. Bueno, ahora anda mi mente un poco divagando, pero la paga del pecado es muerte y versículo tan común, dice, mas la dádiva de Dios, se me olvidó esa palabra, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Así que, vida eterna. Cantábamos hace unos momentos el himno, qué hermoso el cielo ha de ser. Qué hermoso el cielo ha de ser. Cristo tiene el poder de perdonar pecados y solamente a Él, y cuando nuestros pecados son perdonados, tenemos la esperanza de ir a ese hermoso cielo. En el ministerio de nuestro Señor Jesucristo, narra en el Evangelio de Marcos, en el capítulo 2 y versículos del 1 al 10, narra cómo un tullido de nacimiento es llevado por 4 amigos de él y lo llevan y no pueden entrar a donde está el Señor Jesucristo por la multitud de gente que hay. Se suben al terrado y hacen allí quitan allí algunas tejas o lo que sea y bajan a aquel tullido y lo ponen delante del Señor. Y el Señor le dice
tus pecados te son perdonados. Y los que están allí no esperaban oír eso. Esperaban a lo mejor una oración o que hiciera algo el Señor por aquel hombre, pero no, él dice estas palabras. Y hay allí también enemigos de él, los escribas, que cavilan en sus corazones y dicen, ¿cómo? Blasfemia, dice, ¿cómo se atreve a decir tus pecados te son perdonados? Esto solamente es una prerrogativa de Dios. Y en el versículo 10 el Señor dice, pues para que vean que el Hijo del Hombre tiene potestad de perdonar pecados, le dice al paralítico, a ti te digo, levántate, toma tu lecho y vete a tu casa. Y aquel hombre se levantó y se fue. Entonces miramos que el Señor tiene el poder de perdonar pecados. ¿Qué era más fácil decir ahí? ¿Tus pecados te son perdonados o levántate, toma tu lecho y anda? Pues era más fácil decir al hombre, levántate, tus pecados te son perdonados, porque eso no se iba a ver físicamente. Pero si le decían levántate y no se levantaba, eso sí se iba a notar, ¿verdad? Y el Señor dice eso, levántate, toma tu lecho y anda, manifestando con esto que había perdonado los pecados de aquel hombre. Entonces Cristo tiene esa autoridad. Cristo tiene esa autoridad. En la carta primera de Juan, capítulo 2 y versículo 2, dice, y Él es la propiciación por nuestros pecados, y no solamente por los nuestros, sino de aquellos que están lejos. Así que Él nos hace que estemos bien delante de Dios. Él es la propiciación por nosotros. En el versículo 1, para entender allí, 1 de Juan 2, en el versículo 1, el apóstol está escribiendo, hijitos míos, estas cosas os escribo para que no pequéis, mas si alguno hubiere pecado, abogado tenemos para con el Padre, el justo. Y luego dice en el versículo 2, y Él es la propiciación por nuestros pecados. Y no solamente por los nuestros, sino de aquellos que están lejos. No solamente en distancia, sino en tiempo. Él llega hasta nosotros. Él perdona nuestros pecados. Él perdona nuestros pecados. Y sabemos por qué perdona nuestros pecados. El apóstol Pedro, escribiendo su primera carta en el capítulo 1 y versículo 17, menciona y les dice, y si invocáis por Padre aquel que sin acepción de personas juzga la obra de cada uno, mira cómo te conduces todo el resto de tu vida. Y luego dice, sabiendo que fuiste rescatados de vuestra vana manera de vivir, la cual recibisteis de vuestros padres, no con metales preciosos, oro o plata, sino con la sangre preciosa de Cristo, como de un cordero sin mancha y sin contaminación, preparado desde antes de la fundación del mundo. Entonces Cristo perdona nuestros pecados. El tercer asunto de las bendiciones de Dios es que tenemos la esperanza de la vida eterna. La esperanza de la vida eterna. El Señor Jesucristo va a venir. ¿Cuándo? No lo sabemos. Pero debemos de estar preparados para cuando Él venga. ¿Cómo vamos a estar preparados? Siendo hijos obedientes, habiendo obedecido el Evangelio, permaneciendo fieles, constantes, creciendo en la obra del Señor, sabiendo que nuestro trabajo en el Señor no es en vano, dice el apóstol Pablo a los Corintios en su primera carta, capítulo 15, versículo 58. Así que, hermanos míos, amados, estad firmes y constantes, creciendo en la obra del Señor siempre, sabiendo que vuestro trabajo en el Señor no es en vano. En la última noche, en las últimas horas,
que el Señor Jesucristo estuvo con los apóstoles, que narra el Evangelio de Juan desde el capítulo 13, 14, 15, 16, 17. Son las últimas horas que nuestro Señor Jesucristo estuvo con los apóstoles, allí en la noche aquella en que instituyó el nuevo pacto, cuando participó junto con sus apóstoles de la Pascua e instituye la mesa del Señor. Y allí, ¿verdad? Él les dice, porque les ha hablado que se va a ir, y ellos están allí a disgusto, están atribulados, están tristes. Y en el Evangelio de Juan, capítulo 14, versículo 1 en adelante, dice: no se turbe vuestro corazón. Creéis en Dios, creed también en mí. En la casa de mi Padre muchas moradas hay. Si así no fuera, yo os lo hubiera dicho. Voy pues a preparar lugar para vosotros. Y si me fuere y yo os viniere, os tomaré a mí mismo, para que donde yo estoy, vosotros también estéis. Él va a venir, pero necesitamos estar firmes, necesitamos estar constantes en Él, necesitamos ser fieles, no nada más de vez en cuando, no nada más pensando que llevo una vida que agrada al Señor. Es probable que ya no cometas o no cometamos los mismos pecados, pero necesitamos estar firmes en Él. Y si tú no has aceptado a Jesucristo, hoy es el día de salvación. Hoy es el día de salvación. Vamos a recibir como cristianos muchas cosas negativas, incluso de la misma familia, de nuestros hermanos, a lo mejor de nuestros padres, a lo mejor de nuestros hijos, a lo mejor de los vecinos, compañeros de trabajo, de todos. Pero la esperanza que hay, Pablo escribe a Tesalonicenses en el capítulo 2, capítulo 1, dice, versículo 7, y a vosotros que sois atribulados, daros reposo con nosotros, cuando se manifieste el Señor Jesús desde el cielo con los ángeles de su poder, en llama de fuego, para dar retribución a los que no conocieron a Dios, ni obedecen al Evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Y luego viene la pena, los cuales sufrirán pena de eterna perdición, excluidos de la presencia del Señor y de la gloria de su poder. Esto es para que lo pensemos, para que meditemos, para que nosotros que clamamos a Dios, pero Dios, a ese Padre que sin acepción de personas juzga, no, el juicio va a ser parejo. Todos vamos a estar ante el tribunal de Cristo. 2 Corintios 5, versículo 10, ¿verdad? Es necesario que todos nosotros comparezcamos ante el tribunal de Cristo, para que cada uno reciba según lo que haya hecho cuando estaba en este cuerpo, es decir, cuando vivíamos aquí, o cuando vivimos en el mundo. Y dice, sea bueno o sea malo. El Señor Jesucristo en su ministerio les dice a los judíos, vendrá tiempo futuro, hora, cuando los que están en los sepulcros oirán mi voz, y unos saldrán a condenación y otros saldrán a resurrección de vida. Unos a resurrección de muerte y otros a resurrección de vida. Él está diciendo, ¿verdad? Así que el Señor va a venir, tenemos la esperanza de la vida eterna, ¿verdad? Y necesitamos estar bien delante de Dios, necesitamos ser fieles, necesitamos obediencia. ¿Recuerdan ustedes lo que
lo que el escritor a los Hebreos dice de el Señor Jesucristo en el capítulo 5, ¿verdad? Y el versículo 7. Dice, y Cristo en los días de su carne, ofreciendo ruegos y súplicas con gran clamor y lágrimas al que le podía librar de la muerte, fue oído a causa de su temor reverente. Y aunque era hijo, por lo que padeció, aprendió la obediencia. Y habiendo sido perfeccionado, vino a ser autor de eterna salvación a todos los que le obedecen. Entonces, Él nos enseña la obediencia. Ustedes recuerdan cómo en esa última noche, después de que estableció el nuevo pacto y que se fue al monte de los olivos y se llevó a 3 de sus discípulos más arriba del monte a orar, cómo Él oraba y decía a Dios, si es posible, pase de mí esta copa, pero no se haga como yo quiera, sino hágase tu voluntad. Y esto lo hizo 3 veces. Esto lo hizo 3 veces. Y lo hizo por ti y por mí, porque Él iba a sufrir la crucifixión, iba a ser vejado, iba a ser golpeado, iba a ser lastimado, iba a ser azotado, le iban a poner una corona de espinas sobre su cabeza, se iban a burlar de Él, poniéndole un manto púrpura y una vara, y con la cual le golpeaban en la cabeza, le dieron un bofetón, le escupieron. Todo lo hizo por ti, todo lo hizo por mí, todo lo hizo por nosotros. Así que es una motivación a permanecer fieles. Qué hermoso el cielo ha de ser, porque queremos ir allá. Queremos ir allá. Y solamente podemos ir allá a través de Jesucristo. Juan 14:6 dice, yo soy el camino y la verdad y la vida. Nadie viene al Padre si no es por mí. En el Sermón del Monte, después de que terminó el Sermón del Monte en el versículo 12, en el versículo 13 de Mateo 7, hace la invitación, más bien el mandamiento, nos da un mandamiento a los discípulos, a los que le siguen, no a los que no le siguen, a sus discípulos, y les dice, entrad por la puerta estrecha, porque ancha es la puerta y espacioso el camino que lleva a la perdición, y muchos son los que entran por ella. En el versículo 14 dice, entrad por la puerta estrecha, porque angosto es el camino y angosta es la puerta que lleva a la vida, y pocos son los que la hallan. En este mismo capítulo, en el versículo 21, él está diciendo a sus discípulos, a los que le siguen, no todo el que me dice Señor, Señor, entrará en el reino de mi Padre, sino solamente aquel que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Muchos me dirán, Señor, Señor, ¿no profetizamos en tu nombre? ¿No echamos fuera demonios? ¿No hicimos milagros? Y entonces yo les responderé, no os conozco, no os conozco, apartados de mí, hacedores de maldad. Es triste, ¿verdad? Muchos hermanos nuestros que obedecieron al Evangelio, que eran fieles, que estaban constantes, y decíamos, caray, qué familia, o qué hermano, o qué hermana, o qué jóvenes tan fieles, y luego ya no están en la iglesia. A lo mejor son a los que el Señor les dice, yo prediqué tu palabra, yo asistí a tus reuniones, y Él va a decir, no os conozco, no os conozco, apartaos de mí. Así que tenemos la esperanza de la... Segunda de Pedro capítulo 3 y versículos 9 y 10, aquellos que decían que
no, el Señor nunca va a venir. Todo permanece igual como antes. Y el apóstol Pedro les dice allí en el versículo 9 del capítulo 3 de la segunda carta, el Señor no retarda su promesa como algunos la tienen por tardar, y la esperanza de la vida eterna. Y si quieren recordar esta exposición de la palabra, si tienen su boletín de hoy, me parece que ahí está esta lección de hoy. Así que, como conclusión, si no estás en Cristo Jesús, si no estás siendo o teniendo la fidelidad que debemos de tener, recapacita. Porque, ¿cuál es tu destino final? ¿Cuál es tu destino final? Apartados de mí, obradores de maldad. Pablo en Tesalonicenses, que leímos hace unos momentos, excluidos de la presencia de Dios por la eternidad, en el castigo eterno. Y está muy fácil que tengas derecho a esa herencia incorruptible, incontaminada e inmarcesible reservada en los cielos. Solamente necesitas obedecer el Evangelio. Solamente debes de confesar que Cristo es el Hijo de Dios, de repetirte. Ya has escuchado el Evangelio muchas veces. Pablo dice a los Corintios, se me viene a la mente este versículo, Dios, habiendo pasado por alto los tiempos de esta ignorancia, ahora manda a todo hombre en todo lugar que se arrepienta. Y luego dice, por cuanto ha establecido un día en que Dios juzgará este mundo por aquel varón a quien levantó de entre los muertos. Cristo, cuando venga, ya no va a venir como abogado de nosotros, ya no va a venir como salvador, sino que ahora va a venir como fiscal. Ahora va a venir la sentencia, la acusación. Así que, ¿qué piensas? ¿Dónde quieres pasar la eternidad? La invitación es la palabra de Dios. Pero cantamos un himno. Así que les invito a que unamos nuestras voces para cantar un himno.